México, el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo y Mesa. México, el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo y Mesa. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télé Citoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Tres, dos, uno. Mil frutos. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a dos conceptos asociados: el pensamiento mágico y la política. El papel del pensamiento mágico en la política. Comenzaré reflexionando en torno a la política. La política es uno de los subsistemas más importantes, junto con el de la economía y la cultura, de toda sociedad. No puede haber permanencia de un grupo social si no resuelve sus necesidades básicas. Y una de ellas es la producción de bienes materiales. Si el grupo no produce lo que le permita sobrevivir y protegerse del medio ambiente, pues el grupo desaparece. Entonces la economía es fundamental. No importa el tipo de economía, la cuestión es producir los bienes materiales que satisfagan sus necesidades materiales. El otro subsistema, pues, es la cultura. El conjunto de creencias y comportamientos que hacen que un grupo sea lo que es y se distinga de otros grupos. Esta condición de relaciones culturales permite suavizar lo que tiene que cumplir, la función que tiene que cumplir la política. La política es la coordinación de esfuerzos de muchos en pos de objetivos comunes. Y uno de los objetivos comunes es sobrevivir como grupo. Y la política se encarga de establecer básicamente las relaciones de poder. Alguien
manda y los demás se subordinan. ¿Quién manda y quiénes se subordinan? Bueno, tiene una historia de cómo se han definido lo que conocemos como autoridades o poderes políticos. Pero no importa el tipo de autoridad o de poder, las relaciones políticas se pueden resumir en lo que he dicho. Son relaciones de subordinación. Alguien subordina a los demás. Y la cultura tiene que ver pues con la producción de relaciones que faciliten las relaciones de poder. Para que el mandato sea aceptado por todos o casi todos los de un grupo y esta subordinación la acepten de buena gana, no por la fuerza. Por supuesto que hay regímenes que gobiernan, subordinan por la fuerza, por la violencia. La cultura intenta pues disminuir al máximo estas relaciones de violencia. Ya desde mucho tiempo atrás se habla de sustituir la violencia por relaciones amorosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, está muy claro que un grupo social requiere necesariamente de estos tres subsistemas: la economía, la cultura y la política. Lo que digamos de aquí en adelante, aunque también tiene que ver con la economía y la cultura, se centrará en la política, esto es, en las relaciones de poder. ¿Quién manda? ¿Quiénes obedecen? ¿Y cómo se legitima este poder, esta autoridad del que manda? ¿Y qué relación tiene esto con el otro concepto que hemos asociado para esta charla? La magia, lo mágico, el pensamiento mágico. Pues, en términos muy generales, por magia se entiende como el arte o ciencia oculta. Arte que se hace, que se sabe hacer. Eso significa arte. Y ciencia, pues que tiene relación con cierto tipo de conocimientos. Pero en la magia, en el pensamiento mágico, son conocimientos ocultos. No todo mundo, ¿sí?, tiene acceso a esos conocimientos. Y en el pensamiento mágico, este conocimiento oculto al que no todos pueden acceder, pues es el conocimiento de supuestas entidades supranaturales. Y desde tiempos remotos, estas fuerzas sobrenaturales, que están más allá de la naturaleza, pues se les ha dado el nombre de dioses. ¿Y por qué habría que tener este conocimiento acerca de los dioses? Bueno, porque los dioses eran poderosos. Nada ocurría en el mundo natural que no estuviera asociado pues al poder de un dios. Y así vemos que hay dioses para todos los fenómenos naturales: la fuerza del mar, la lluvia, la fertilidad de la tierra, la violencia volcánica, etcétera, etcétera. Entonces, los grupos sociales, frente a este medio hostil,
pues empezaron a cultivar, y esto es cultura, el solicitar a los dioses que no fueran tan severos con ellos. Y al mismo tiempo, ya utilizar el contacto a través de los sacerdotes, pues de que les cumpliera ciertas peticiones. O sea, no nos castigues tanto y favorécenos con esto o con aquello. Si llovía mucho, era porque el dios de la lluvia estaba enojado y había que calmarlo. Si el tiempo era de aridez, entonces se solicitaba al dios de la lluvia, pues que lloviera. Y se hacía a través de los sacerdotes. Los sacerdotes así adquirían un poder sobre la población que creía que ellos tenían precisamente el arte, poseían el arte y el conocimiento para comunicarse con los dioses. Y por lo tanto, entonces, esto quiere decir que para que haya pensamiento mágico, se necesita de dos cosas muy sencillas de entender. Creencias ad hoc y conductas, ritos. Y así se construyeron mitos y ritos. Había que tener, digamos, aliados sobrenaturales que permitan controlar la naturaleza. Y pues, ¿quiénes eran los que controlaban o hacían que se produjeran fenómenos naturales? Pues los dioses. Entonces, con este experimento mental que estamos realizando, podemos ver cómo los dioses se fueron convirtiendo en una casta de poder. Todo pasaba a través de ellos. Pero por supuesto que a la par de esta casta de sacerdotes que se dedicaban precisamente a esta comunicación entre los dioses y los hombres, aparecieron otros hombres que no se dedicaban a ello, pero sí tenían la obligación o asumían la obligación de coordinar creencias, conductas, para que el grupo no solamente sobreviviera, sino fuera creando cada vez más mejores condiciones de vida. Y aparecen los señores, los soberanos, porque yo sé cómo podemos mejorar nuestra condición de vida, tienen que obedecerme, porque yo lo sé hacer. Obviamente que aquí se da una primera etapa de conflicto político. Bueno, entonces, ¿quién manda? ¿O los sacerdotes o el Señor, el soberano? Bueno, aquí estoy utilizando una palabra tal vez anacrónica, el concepto de soberanía. Así que me referiré, bueno, aquí ¿quién manda? ¿O los sacerdotes o yo? Que si bien no tengo el conocimiento ni el arte para comunicarme con los dioses, sí puedo coordinar los esfuerzos de los humanos, pues para lograr propósitos materiales que nos permitan sobrevivir y mejorar nuestra condición de vida. Y así se empieza a dar esta dialéctica entre hombres que tenían este supuesto contacto con los dioses, que podían modificar la conducta de los dioses
para favorecer a los hombres, y estos otros señores que si bien no tenían esta comunicación, podían hacer que los hombres lo aceptaran como líder. Muy pronto cayeron en la cuenta que había que asociarse, establecer alianzas. Entonces había que gobernar juntos, sacerdotes y señores. Y entonces se empezaron a configurar narraciones, mitos, de que estos señores que gobernaban lo hacían con el beneplácito de los dioses. Los dioses los elegían para gobernar. Y ante esta situación, entonces los hombres empezaron a creer que efectivamente quien gobernaba tenía el derecho de hacerlo porque así era la voluntad de los dioses. Y esto lo secundaba los sacerdotes. Y todos sacaban provecho de esta situación. Pero por supuesto, cuando hay dos autoridades o dos poderes, siempre va a haber un conflicto. Bueno, está bien, hay dos poderes, el tuyo y el nuestro. Los sacerdotes decían, el nuestro está por encima del tuyo. Y el Señor decía, por supuesto que no. Ustedes tendrán comunicación con los dioses, y a través de la comunicación con los dioses establecen comunicación con los hombres, pero los hombres esperan que la voluntad de los dioses modifique su condición a pesar de ellos. El Señor obviamente entendía que las cosas no eran así. Si los hombres no actuaban, pues aunque todos los dioses tuvieran la voluntad de ayudarlos, pues la ayuda nunca iba a aparecer. Por supuesto que tanto unos como otros entendían que se necesitaban mutuamente. Pero ¿cómo establecer una jerarquía? ¿Quién es más poderoso y quién se debe subordinar a este poder? Y así se inicia una larga lucha entre lo que llamamos ahora el poder espiritual y el poder secular. Hace 27, en el siglo 7000 años antes, en Egipto ocurre una cosa muy interesante. Aparece un señor, un gobernante, Akenatón, que da un paso audaz, muy audaz, para mostrar su poder, ¿sí? Subordinar a los sacerdotes, oficialmente declara que solamente hay un Dios y que a este Dios había que rendirle culto. ¿Quién era este Dios? Pues el sol. Es muy fácil imaginar la reacción de los sacerdotes. Pues efectivamente esas ideas de Akenatón y sus disposiciones para modificar la conducta de los súbditos afectaba los intereses de los sacerdotes. El experimento duró muy poco. Obviamente la población no aceptó fácilmente la creencia de un solo Dios. Su cultura era politeísta. Y todo el esfuerzo de Akenatón se vino por los suelos.
habría que esperar a la aparición de los griegos en Occidente. De pronto un hombre propuso nuevas reglas del juego. Sin oponerse a los dioses, propuso que había que describir, explicar y comprender la naturaleza a partir de un principio natural. La naturaleza debe explicarse por ella misma, decía. Y este hombre, que la historia recoge con su nombre, Tales, en aquel tiempo no había apellidos, los personajes se asociaban al lugar donde residían o habían nacido, pues este Tales era el Tales de Mileto. Y propuso en estas nuevas reglas del juego explicar el principio que gobierna el universo, que gobierna el mundo y que debe gobernar a los hombres, es el agua. Esto es muy sorprendente, porque frente a una cultura, a una política que estaba en la que estaban asociadas las ideas de estas fuerzas sobrenaturales para explicar, entender y comprender todo, y sobre todo gobernar, pues Tales de Mileto estaba proponiendo otra cosa. Y a Tales le sucedieron otros llamados filósofos jónicos o naturalistas que solamente cambiaron el principio, el arjé, así lo llamaban los griegos, del gobierno del universo, del mundo y de la sociedad. Unos propusieron que era el fuego, otros el aire, una propuesta muy osada que propuso el apeiron, algo muy parecido al amor, Pitágoras el número, en fin. Empezó a desarrollarse lo que conocemos como el pensamiento crítico. La regla era no utilizar a los dioses o a ninguna fuerza sobrenatural para explicar la naturaleza. En los hechos lo que estaba ocurriendo era también un combate frontal contra el pensamiento mágico, contra estos hombres que decían poseer el arte y el conocimiento oculto para los legos, que hacían posible la comunicación de los hombres con los dioses, y se veía reflejado esta cultura politeísta de pensamiento mágico en muchos de los textos que los griegos produjeron y que escribieron. Pero antes de escribirlos, iban contándolos de boca en boca. Hay pruebas de que, por ejemplo, la Ilíada fue escrita cuando ya había una larga tradición de este pasar de boca en boca todo lo que la Ilíada narra. Entonces eran libros, en este caso la Ilíada, que podía reproducir lo que las generaciones anteriores habían contado, habían narrado, y a eso le damos el nombre de mito o mitos, mitología. No, mitología no, mitos, porque mitología es el estudio lógico de los mitos y nada tiene que ver en este momento con ello. Aunque también empezaron a aparecer filósofos que ya empezaban también a tratar de comprender la fuerza
la función de los mitos. Pues bien, el pensamiento mágico empezó a tener ya como contrapartida lo que llamamos ahora el pensamiento racional crítico. No. Nuestras creencias no deben estar fundadas en nada sobrenatural, y además lo que digamos acerca de la realidad debemos contrastarla. Lo que decimos es verdadero o es falso. Y todavía después de siglo XX y 7,000 años, de 27 siglos, no, 20, ya me estoy haciendo 27,000 años, todavía seguimos los humanos conviviendo con este pensamiento mágico. Ahora tiene otras formas, con el pensamiento racional crítico. Tengo unos amigos y amigas, y esto es muy interesante para mí como fenómeno, que tienen como formación la biología. Y sin embargo, son creacionistas. Y cada vez que tengo la oportunidad, pues les señalo que cómo pueden conciliar intelectualmente, ¿sí?, su condición de biólogos, que además ha sido reconocido institucionalmente, tienen su grado, con el creacionismo. Y pues no salen de decir que, bueno, es que su fe es distinto a su saber y conocimientos científicos. Parecen no darse cuenta, creo yo, de la gran contradicción que sostienen. Evolución y creación son compatibles. La presencia de un creador es compatible con lo que se sabe en términos materiales, física, cosmología, biología, etcétera, etcétera, con la idea creacionista. Bueno, de esto nos vamos a ocupar en este programa, y bueno, contamos con la colaboración, como siempre, de Roberto González Coyomani, que como psicólogo tiene mucho que decir. Tiene que ver con la subjetividad, con la forma en que las personas creen, con la forma en que las personas quedan satisfechas por creer lo que creen, aunque sea absurdo. Buenos días, Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días al auditorio. Sí, sí hay mucho que decir, pero mucho también que hacer referencia, ¿no? A lo que voy es de todo lo que se maneja, por ejemplo, en la psicología, llámese desde la parte clínica, educativa, inclusive organizacional, que es a donde se utiliza esta parte de manera más artificial, sintética, porque aprovechando, digamos, estas pautas, o estos hábitos por los cuales nos hemos formado, pues algunas empresas, algunas organizaciones, instituciones, pues lo utilizan, ¿no?, como una base para decir, ok, vamos a diseñar nuestra organización de esta manera porque sabemos que funciona. ¿Y por qué funciona? Pues bien, como bien mencionas, ¿no? Este proceso lleva muchísimo tiempo. No se da esto de la noche a la mañana. Incluso, como bien mencionas ahorita al final, quizás hay personas que uno pensaría que por aquello que estudió hace que
digamos, esta realidad que hemos construido todos se haya modificado por lo menos a partir de ellos, y a veces nos damos cuenta de que no, de que tienen una parte, digamos, personal que es muy válida, y otra parte, llamémoslo así, como profesional. Quizás para algunos dirían, bueno, eso sería algo muy complicado de hacer, ¿no? Porque en teoría, o por lo menos una de las creencias que yo tuve a la hora de estudiar, es que si tú querías estudiar algo, es porque te gustaba, es porque tenías quizás alguna habilidad que te hacía decir, sí, yo quiero esto, que ya nos dimos cuenta de que no es así, pero esa creencia se tiene después de muchos años, y por ende pues uno cree que con esta educación, este conjunto de creencias, de valores, habilidades, etc, cuando uno llega a elegir una carrera, pues va a encajar, y entonces la realidad se va a transformar, por lo menos a partir de esa persona, de manera distinta. Y no, ¿por qué? Porque no es solamente lo que se haya transformado en sí mismo, sino cómo es que a partir de ello va a empezar a relacionar sus ideas ya transformadas, ya mezcladas, con el resto que pues compartimos como realidad. Y en este otro resto, como bien mencionas, todavía hasta el día de hoy hay creencias, hay construcciones que parten de este pensamiento mágico, y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que parte de allí, sino creemos que es real. ¿Por qué? Porque estamos en un grupo en el que, pues, si todos dicen es rojo, o es amarillo, o es verde, pues al final y al cabo pues vas a terminar diciendo sí, es cierto, aunque quizás a un inicio o en el fondo digas no, pero es otro color, no, esto de la influencia social. Entonces pues sí, es muy complicado romperlo si no se tiene conciencia de ello, y a pesar de que se tenga conciencia de ello, por el pertenecer en muchas ocasiones tienes que administrar de alguna u otra manera ello, y de ahí nacen tantas contradicciones, tantas paradojas, y tantas incongruencias, pero de alguna u otra manera así es el ser humano. Y ya si estas, digamos, no perjudican su vida diaria, bueno, puede continuar así, pero en algunos casos sí hay consecuencias, y es por ello que a veces encontramos a personas con algún trastorno emocional, de conducta, etc. ¿Por qué? Porque sí hay coloquialmente le dicen, hay un problema ahí existencial, porque no pueden lidiar con tanta información a partir de tantas creencias que comienzan a contradecirse, y bueno, pueden caer incluso en una crisis. Pero regresando a la política, yo quería hace un rato comentarte de que es necesario. ¿Para qué? Para mantener el orden. ¿Para qué? Para mantener a un grupo alineado. ¿Para qué? Para que exista lo que hoy se llama un líder, ¿no? Que en podcasts anteriores para mí se me hace el concepto demasiado absurdo, pero bueno, es el que hay, ¿no? Las características por las cuales teóricamente se construye al líder, para mí es muy absurdo, pero parte de toda esta construcción a la que llegamos ahora, y porque saben que funciona. Entonces en la actualidad pues uno diría, bueno, con toda la información que ya tenemos, pues quizás las religiones deberían de, si no desaparecer,
no estar todavía como en un foco o un estatus el cual le conocemos hoy. Al contrario, estamos viendo que hay religiones que cada vez van naciendo y que éstas se van digamos construyendo con más personas y más personas, y uno pensaría, bueno, pero no se supone que ya para las alturas en las que estamos tendríamos que, a partir de un pensamiento crítico, comenzar a cuestionar nuestras propias creencias. Pues ese es el problema, que no sabemos cómo cuestionarlas. O, es más, no nos atrevemos, si es que ya lo sabemos, no nos atrevemos a cuestionarlas porque ha sido tanto el tiempo en el que, y yo me atrevería a decir que en muchas culturas, ha sido tanto el tiempo que se ha educado, se ha heredado estas creencias mágicas, que la mayoría de ellas utiliza la culpa como herramienta de control. Pues en el momento en el que uno quiere realizar esta crítica, este cuestionamiento, comienza la culpa. Y entonces, pues lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Es estoy faltando a mi máxima, ¿no? En su momento fue la Biblia, en otros momentos quizás podríamos hablar de otros documentos que tienen ese mismo nivel, digamos, de prioridad para la persona o las personas, y que, bueno, hoy ya sabemos que, por lo menos en México, desde hace, pues ya, bueno, antes del siglo pasado, del siglo que sería, si no me equivoco, 19, si no, corrígeme porque también ando medio mal de ahorita por las fechas, pues no se quitó a la iglesia del poder, simplemente tuvo que subordinarse, ¿no? Entonces volvemos a esa estructura de la cual mencionaste hace un momento. Pero sigue allí, se va a erradicar, no siempre y cuando siga teniendo una función en la sociedad. ¿Quién indica cuál es la función de cualquier institución? Pero en este caso vamos a hablar de una religión, de una iglesia, pues los que pertenecen a ella. Entonces, esa es la gran tarea que ahora yo veo que tienen muchas religiones, es generar una religión con un número constante de personas. Ya no quizás les importe, o es lo que yo estoy viendo, sobre todo en las nuevas religiones, no sé, quizás es un error mío verlo de esta manera, pero es lo que he logrado entrever, porque es muy difícil acceder a ellas. O sea, hay información muy escasa en estas religiones, sobre todo las más pequeñas, pero la mayoría lo que hace es utilizar todo lo que ahorita acabas de mencionar y más, utilizar todo lo que inclusive en la misma psicología se utiliza como técnicas y que ahora se venden como si fuera la solución a todo el problema, y lo vemos por ejemplo en televisión, en radio, que te dicen pues nada más por pensar positivo, o nada más por pararte derecho, o cambiar tu postura, o nada más porque vistas con ciertos colores, o etc, 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 tu vida va a cambiar, te va a ir mejor en el trabajo, te van a contratarte. Entonces este pensamiento mágico quizás ya no se da hacia algo al cual se tiene que respetar, y quizás eso le permita a alguien tomar el poder y decir, ¿sabes qué? Yo como soy enviado de, me tienes que obedecer a mí, y de ahí se va toda la cascada jerárquica. No, ahora ya no es una persona. Es más, los dioses, que por lo menos tenían un sustento en algo natural, que ya uno le ponía lo sobrenatural, bueno, pero que decía uno, bueno, el agua, el sol, la tierra, el fuego, bueno, por lo menos decías, yo lo veo, puede que sí, porque si se enoja el dios me quema, me lanza un rayo,
me ahogo, hay sequía y no como. Pero en la actualidad, estas deidades, digamos así, pues en muchas ocasiones no existen tampoco. Entonces es como algo muy patológico de irnos a creer en algo cuyo sustento no existe, ¿no? O sí existe, pero digamos que es como una especie de metaconstrucción de una deidad, donde se fortalece la deidad que hace que tú creas y pienses que por hacerlo vas a obtener lo que quieres, ¿no? Entonces hoy todavía está aún más compleja la situación, cuando quizás uno pensaría que ya estaríamos en otro nivel totalmente distinto, ¿no? Entonces quizás no lo vemos ahora en la institución religiosa, en instituciones religiosas, pero hoy sí se da mucho en instituciones, pues llámese empresariales, burocráticas, educativas, inclusive dentro de la familia, que ahí pues es bien difícil de investigar. Todavía en una organización hay un poco más de acceso, hay políticas que obligan a que haya un poquitito de transparencia, pero hay otras instituciones, organizaciones que no sabes ni lo que hacen, ¿no? Entonces se sabe que esta práctica del manejo del pensamiento mágico, inclusive por ahí había un actor que hacía alusión a esto, quizás de manera muy superficial, pero me gustó mucho la manera en que lo maneja. Creo que tiene como unos 3 o 4 años, y literal, así le puso como título, y creo que así anda dando vueltas por México con sus conferencias, y le puso pensamiento mágico pendejo. ¿Para qué? Para ir en contra, entre comillas, de todo esto que se ha ido construyendo en las últimas décadas, que pues vinieron a sustituir lo que tú mencionas como dioses, ¿no? Y que ahora ya son marcas, y que ahora ya son productos, y que ahora ya es un estatus, ¿no? Lo que mencionábamos de el grado, por ejemplo, de pues yo soy postdoctor, o soy doctor, o soy maestro, o soy licenciado, o soy empresario, o soy político, o soy lo que sea, y es más importante la etiqueta que el nombre, ¿no? Entonces este pensamiento mágico pues se ha diversificado, y todavía yo pienso se va a ir construyendo todavía aún más, y si no tenemos conciencia de ello, pues muy probablemente a nivel político, que es en lo que estamos ahorita, traiga consecuencias, si no negativas, va a haber consecuencias igual de diversas, y no sabemos hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Ese sería mi comentario con el que comienzo a participar, Tony. Fíjate, Roberto, has dicho cosas, bueno, tantas cosas importantes, que cada planteamiento nos llevaría a reflexionar horas. Y mejor sería hacerlo en otras condiciones, por ejemplo, en un bar, en un café, que como lo estamos haciendo. Porque la expresión corporal es fundamental en todo esto. Ya que estamos hablando de política y de pensamiento mágico, puedo rápidamente y a bote pronto señalar que el pensamiento mágico, de cualquier tipo que sea, pues es útil para el político. Y de lo que se trata es de coordinar a través de creencias y de conductas, pues hará de quienes institucionalizan este tipo de pensamiento el que ellos puedan coordinar mejor a los hombres. ¿A través de qué? Pues de sus creencias y de sus conductas. No ir contra de ellas porque me beneficia. Servirme de las instituciones que los administran, pues para los propósitos seculares. Entonces yo creo que lejos, y además es un fenómeno social e histórico,
que lejos de desaparecer, digamos, las posturas religiosas en este milenio, en este siglo, y el anterior también, donde el desarrollo científico y tecnológico es harto evidente, lejos de disminuir el número de creyentes en el sentido mágico religioso, pues más bien se han diversificado. Creo que en la historia de la humanidad no ha habido tantas religiones como ahora. Y tienden a multiplicarse, no a sumarse, a multiplicarse. Y en este sentido, durante mucho tiempo en Occidente hubo una dialéctica conflictiva entre dos poderes, el poder secular y el poder espiritual, llamémoslo así. Materialmente eran los reyes contra el Papa, que también era un rey, ¿no? Es un monarca. Pero con la autodeclaración de que su autoridad viene de Dios, voluntad de Dios, y que lo espiritual está por encima de lo material. Pues los reyes no se quedaron atrás, aunque esta teología religiosa fue la primera, la de la Iglesia Católica. Los reyes, aprovechando a la misma comunidad religiosa, o algunos miembros de la comunidad religiosa, empezaron a desarrollar pues doctrinas distintas. Se le llama a estas doctrinas que ponen por encima del Papa a los reyes regalismo. ¿Quiénes produjeron el regalismo? Pues fueron clérigos que no estaban de acuerdo con el Papa, pero que se habían formado dentro de la institución, de alguna institución religiosa, y que aceptaban los dogmas, ¿no?, establecidos. Después aparecerían otros, bueno, siempre los ha habido, los herejes, que no aceptan algunos de los dogmas oficiales, ¿no? Y lejos de que en el siglo, digamos, XIX y XX, de que el poder secular combatiera, sí se dieron casos, y en México varios, al poder religioso, más bien lo utilizaron para sus propósitos. Y creo que sigue ocurriendo, siempre y cuando se mantenga esta subordinación de lo espiritual a lo secular. Pongamos el ejemplo de México. México ha sufrido en 2 siglos, siglo XIX y siglo XX, cambios de una importancia notable. Las concepciones laicas, la cultura laica, ha avanzado mucho, a tal grado que en el más profundo de los elementos que justifican las relaciones políticas, se han cambiado las reglas del juego. En México. Claro, hay que trabajar como los arqueólogos, ¿no? Excavando, para encontrar lo que hay debajo de la superficie. Y como los arqueólogos, darse cuenta de que entre más se excava, se van encontrando cosas que sorprenden. Hace algunos ayeres, antes de las elecciones del 18,
encontré en la revista Proceso un artículo, una entrevista, más bien una entrevista, que el Proceso había cabeceado de la siguiente manera: el candidato de Dios, así. Y la entrevista era a un antropólogo sobresaliente, el doctor Manferrer, y pues no era muy extensa la entrevista, pero lo que dijo me llamó poderosísimamente la atención. Entonces dije, no, yo debo entrevistar a este cuate. Busqué algún contacto y afortunadamente el primer contacto al que acudí fue ya no tuve que hacer más. Esta persona le pregunté si conocía al doctor Masferrer y me dice, soy su alumna y ahorita estoy trabajando con él en un proyecto. Digo, oye, ¿podrías decirle que si lo invitamos a dar una charla, participar en un conversatorio, pues que aceptara? En menos de 2 días ya tenía la respuesta. Dice el doctor Manferrer que está, pero en la mejor disposición, que fijemos día, y hora y lugar. Pues así lo hicimos. Hablé con un grupo de amigos que tienen la característica de ser masones y les dije, oigan, ¿qué les parecería que alguna sede de las que ustedes tienen, donde realizan sus actividades, pues alojaran el conversatorio? Yo invitaría al doctor Masferrer, es antropólogo, invitaría a otra persona que es sociólogo. Entre ustedes hay personas que tienen perfiles varios. Invitaría yo a algunos alumnos que tienen intereses también diversos y armamos el conversatorio. Y sale. El conversatorio estuvo organizado de manera que iba a desarrollar de las 12 a las 2. Y lo que yo tenía en mente era lo que yo había leído, en el Proceso. Como el candidato de Dios, estaba hablando de AMLO, el candidato de Dios. Entonces, ¿cómo vincular un personaje que había luchado por principios laicos y seculares, no opuestos, no se había opuesto a los pensamientos mágicos religiosos, pero pues tenía sus principios y los tenía muy claros? ¿Cómo que el candidato de Dios? Bueno, empezamos el conversatorio. Se le hizo la pregunta al antropólogo, al sociólogo. Hubo personas que tenían el perfil de académico de estudios de filosofía, había ingenieros, matemáticos, en fin. Estuvo bastante concurrida la reunión, las participaciones fueron muchas y finalmente se le hizo la pregunta que se le hace a todo científico: ¿cuál es su predicción? Por todo lo que sabe, el doctor Masferrer tiene más de 30 años estudiando el fenómeno religioso en México. Él es argentino, pero tiene más de 30 años estudiando este fenómeno, y una de sus fuentes habituales, o sea, eso de que así como nosotros vamos a una biblioteca o a un bar, a un templo, para él es habitual ir a la Secretaría de Gobernación por información relacionada con las religiones. Entonces es una persona que está permanentemente en contacto con el fenómeno
Y además la fuente es bastante importante, ¿no? Ahí llega todo. Y entonces su predicción nos sorprendió. Incluso el sociólogo, que era, digamos, una persona muy comprometida, no solamente en los planteamientos, sino en la práctica con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, no estaba del todo seguro del triunfo. Y así lo manifestó. No, es que ha habido tantos fraudes que seguramente va a ocurrir nuevamente. Entonces, para cerrar, se le hizo la pregunta a Masferrer y contundentemente lo dijo. No, va a arrasar. Su triunfo ya está asegurado. Y eso de que el candidato de Dios, yo nunca lo dije. O sea, así la revista cabeceó la entrevista por cuestiones mercadotécnicas. Y efectivamente funcionó, porque por lo menos a mí me hizo organizar todo esto que les he platicado. Y sobre todo, dice, porque dentro de la Iglesia Católica ya hay una ruptura muy importante en la población. Ya no aceptan la línea a la que estaban habituados. Ven al candidato como una mejor persona que los clérigos que conocen. Habla como clérigo. Se relaciona con la gente pues como si fuera una autoridad religiosa. Y para acabarla de amolar, Krause, intentando menoscabar esa autoridad que ya se había ganado en la población, lo empezó a llamar el Mesías tropical. Pues a lo mejor es el Mesías. Hay un cuadro muy importante hay este pintor tabasqueño que hizo un cuadro hace algunos ayeres, antes del 18. Y a la hora de explicar el cuadro decía que la piedra fundamental de lo que iba a venir iba a salir de Tabasco. Y él profetizaba esto. Entonces, ¿ves cómo se van dando una serie de circunstancias que hicieron que en el mundo de la política un personaje fuera adquiriendo un liderazgo como no había ocurrido antes? Ni siquiera Juárez. Y dice, y el capital político más importante es el religioso. Buena parte de los católicos, desobedeciendo o yendo en contra de la línea institucional, van a votar por Andrés Manuel. Y la mayoría de los protestantes, pero sobre todo los de estas orientaciones pentecostalistas, sobre todo ellos, que además no tienen una autoridad, no tienen línea, cada miembro de estas iglesias, o de estas iglesias, porque son varias, actúan de manera independiente, autónoma. Reflexionan, así como Lutero lo propuso, a partir de sus creencias básicas y toman decisiones. Dice, bueno, pues todos ellos, a pesar de que haya una línea de alguno de sus jerarcas, ya tomaron la decisión de votar por Andrés Manuel. Bueno, esto era una predicción.
antes de que vinieran las elecciones. Pues se dan las elecciones y zúmbale. Vemos los resultados. Pues yo inmediatamente me puse en contacto con Manferrer y le dije, oye, tienes que ir a otra reunión para explicarnos tu metodología y hiciste una predicción contundente que a nosotros nos parecía en ese momento que era muy osada. Pero tenías razón y tenías bases para decirlo. Bueno, queremos conocerlas. Entre el grupo de masones hubo algunos que me comentaron que no, este tipo tiene un poder excepcional, Mansferrer, como antropólogo. No, tiene trabajo. O sea, yo decía, no, tiene años de trabajo pensando, reflexionando, describiendo, explicando, comprendiendo el fenómeno, que ya puede hacer este tipo de predicciones. Yo le dije, tienes que ir a otra reunión y responder muchas preguntas que tenemos, pero queremos crecer con tu experiencia. Dinos qué hay que hacer para poder tener esta capacidad para comprender un fenómeno social y hacer predicciones como la que tú hiciste. Y aceptó, pero me dice, nada más que termine mi libro que estoy haciendo sobre las elecciones. Pensé, me voy a tener que esperar un par de años por lo menos. Y le digo, ¿y cómo para cuándo tiene usted pensado terminar su libro? Dice, déme un mes y yo creo que ya para ese momento ya lo tengo. ¿Cómo? ¿En un mes? Sí, en un mes. Digo, bueno, lo voy a apresurar y comprometer. Vamos a hacer una reunión presentando su libro en el Congreso del Estado. Sale, órale, búmbale. Entonces hicimos la reunión, la presentación del libro en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del Estado de Puebla. Y no es un libro grande, es un pequeño libro donde está la metodología que usó, todo lo que necesitó para hacer su predicción, ¿no? Y ahí en su libro, pequeño por cierto, como ya lo dije, está todo lo que nosotros queríamos saber, queríamos preguntar. Y yo le comentaba después de salir de la presentación, nos lo llevamos a desayunar, le preguntaba si era posible que hubiera una relación intelectual más intensa, pues a partir precisamente de estas experiencias. Me dijo que sí, cuantas veces quisiera y si él podía, e incluso en la formación de jóvenes, estudiantes, ¿no? Que quisieran entrarle en serio a la investigación social. Quiero señalar que ese conversatorio antes de las elecciones, que estaba pensado en 2 horas, de pronto el doctor Mansferrer vio su reloj y dijo, perdónenme, pero ya me tengo que ir. Eran las 7:30 de la noche. Habíamos comenzado a las 12, ya llevábamos más de 7 horas en el conversatorio y no se había reducido el auditorio, yo creo que es el conversatorio más largo que he tenido y sin darnos cuenta. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la magia, ¿no? de jóvenes, viejos y de gente de muchas disciplinas, estar conversando tanto tiempo y, en fin, hay muchas cosas que sucedieron, pero el fenómeno del liderazgo es muy importante entenderlo para
entender lo que pasa en México. Comencé hablando de las autoridades religiosas frente a las seculares. En México ya está resuelto el problema. En el siglo XIX, con las leyes de reforma, el poder secular subordinó al poder espiritual o religioso. ¿Cómo? Pues a través de establecer como una condición de el ser mexicano, ser leales con la autoridad política y tomar como autoridad un libro, un texto, digámoslo así, un texto, la Constitución, las leyes. La autoridad política unipersonal, el presidente, que gobierna, y ya aparece en la Constitución, la fuente de esa autoridad, el pueblo, que se manifiesta a través de la Constitución. Pues lo que generó la discusión en el 56 y que llevó a la Constitución de 1857, se ve refrendado después, en el 1917, con la Constitución que todavía nos rige, ya con muchas reformas. No se dio la posibilidad de un cambio de Constitución. Entonces se puede reformar, no se puede cambiar toda. Bueno, se está reformando, y por decirte algo rápidamente, hay más de 100 reformas constitucionales en los últimos 2 años. ¿Sí? Hay temas de interés supremo, como la reforma educativa, por ejemplo, y reformas menores, ¿no? Pero es porque se construyó un liderazgo secular, que hizo ver en muchos mexicanos que la lealtad política estaba con su representante, el presidente, y que el texto que tenía que regir las relaciones de los mexicanos era la Constitución, no la Biblia. De ahí resulta muy interesante el fenómeno de la desaparición de una autoridad en una institución de educación superior a partir de la violación de sus normas. Y alguien me lo han dicho, ay, pero fue una falta menor. Espérate, no. La ilegalidad no puede ser menor o mayor, es ilegalidad. Y no se puede, ¿sí?, reconocer una autoridad que no ha cumplido con lo que en la ley está establecido como juramento. Cumplir y hacer cumplir las leyes. En el caso de esta institución, no se cumplió. Y el argumento no puede ser es que fue poquito. No. Es que tiene que ser esto de manera impecable. Porque los problemas políticos que va a suscitar pueden ser muy graves. Bueno, si ustedes que tenían que respetar la ley no la respetan, pues menos nosotros. Y de ahí lo que tú decías al final, Roberto. El orden se puede trastocar con el más pequeño de los ingredientes. Y significativo es la más pequeña violación. Se habla de la pandemia como escenario que no permitió
que las cosas se llevaran con total legalidad. Es una falacia. La pandemia era el escenario para una u otra elección. Entonces, ¿por qué alterarlas provocando una situación de excepción? Porque no se respetó la ley. Y en el marco que priva en la sociedad, esto no puede ser un problema menor. Entonces, las cosas van a ir cambiando, la gente va a poderse reunir cara a cara, poder comentar las cosas, y por supuesto que este asunto de la ilegalidad en esta institución, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para ponerle nombre, pues va a ser un asunto que se va a ventilar. Para abonar el asunto, este líder que representa a los mexicanos en el Ejecutivo ha reiterado, y en los últimos días insistentemente, en la gran falta que se ha cometido en muchos lugares. Hablaba de los sindicatos y de las universidades públicas. Son mafias, les dijo, que hacen lo que quieren. ¿Para qué? Para controlar el presupuesto. Entonces la lucha por la autonomía es la lucha por el control del presupuesto. Y aquí en Puebla ya lo vimos, están dispuestos hasta violar la ley. Así de grave es que nada más fue poquito. No, o la ley la cumples o no la cumples. Y si no te gusta, pues hay que cambiarla, hay que reformarla. Pero no actuar en contra de lo establecido, porque abres las puertas de la caja de Pandora, ¿no? Entonces estas relaciones de subordinación del pensamiento mágico y la política es un tema tan delicado, tan apasionante, tan lleno de matices, de problemas, de preguntas, que le dan sentido a esta condición de alienación de partes de la población. Muchos no se quieren cuestionar cosas. Y cuando uno les cuestiona, por ejemplo, este asunto de la ilegalidad, prefieren darle la vuelta. Les digo, denme un argumento que refute lo que he argumentado. Dan la media vuelta y no dicen nada. A un argumento se le echa abajo con otro argumento que lo refuta, no con el silencio. Bueno, eso es algo que está pasando y que tarde que temprano, o temprano que tarde, va a hacer aparecer cuando se percaten de lo ocurrido, de lo que tú llamas el sentimiento de culpa. Cuestionar es problematizar. Quien es capaz de formular una pregunta es porque es capaz de ver un problema. Los problemas se formulan con preguntas. Y efectivamente, la gran ventaja que existe ahora es que hay un mapa que simplifica muchas cosas. Y es este proyecto que se funda en el principio del pueblo soberano, que propone una nueva república desde el punto de vista ético y desde el mundo de vista político, caminar por un camino que los que caminen y hasta los que no quieran caminar, ¿sí?, deben transitar. Y eso se llama la cuarta transformación. ¿Dónde está el pensamiento mágico?
tanto de un lado los que creen que con cuarta transformación es resolver los problemas ya, como aquellos que lo objetan. Es el fracaso porque las soluciones no son ya. No, espérate. Es política. Es largo aliento. Largo aliento que pasa por mediano aliento y pasos cortos. Entonces, como dice Manzanero en una de sus canciones, a mí la que más me gusta, no es la más famosa, pero a mí me gusta mucho, la de Paso a Pasito. Paso a pasito, dice él, llegaré. Digo, paso a pasito llegaremos. Y no por cuestiones de poderes supranaturales, sino por el poder político de la población. Si las creencias es de caminar como se propone y hacerlo, pues ya está en marcha. Se puede discutir todo. Y esto está en marcha, todo se puede discutir. Hasta que no es discusión, estas posturas ofensivas a la autoridad política. Y tolerarlas, no pasa nada. Aunque me lamentan, yo seguiré insistiendo en que las cosas no deben cambiarse por medio de la violencia. Hay que discutirlas y seguir caminando. Entonces esa es la ventaja. En todo caso, como decía Manferrer, es un pensamiento mágico el de las organizaciones religiosas que le sirven al político. Y no va a ir en contra de lo que abone a su intencionalidad, que se convierte en una intencionalidad colectiva, política. En fin, bueno, todo esto que se me ocurrió en esta segunda intervención es por tu disertación, que está llena de matices, de cosas profundas, y que probablemente en otra ocasión vamos a seguir haciéndolo. Y trataré ahora sí de invitar, a lo mejor a Manferrer en un programa de estos, lo invito para que platiquemos con él de manera más amistosa y más cercana. Y si se puede presencialmente, mejor, porque para mí es fundamental el lenguaje corporal, ¿no? Sin este sazón en el decir y en el actuar, o sea, lo que se dice acompañado de la conducta corporal de quien dice las cosas, uno no llega a comprenderlas a veces con mayor exactitud. El cuerpo se manifiesta, habla, razona, junto con la mente y junto con la boca. O sea, hay que ver todo. Roberto. Sí, te digo, quizás me fui un poco muy general porque me dijiste como psicólogo. El psicólogo está en todas partes. casi, ¿no? Pero Dios. no, como un subordinado más, porque si nos diéramos cuenta de que podríamos producir muchas cosas para el cambio de muchas otras situaciones, quizás no seríamos solamente un ente que anda por ahí siendo subordinado de los políticos, sino nos involucraríamos más en la política y quién sabe qué más se podría hacer. Y no lo digo yo, lo vimos con Moreno Valle, con su esposa, que en paz descanse, que tenía digamos conocimientos sobre esto y los utilizó para que nosotros pensáramos que era alguien distinto a lo que después pues digamos se fue transformando y quedó en nuestras mentes, ¿no? de la imagen de lo que fue ese gobernador y pues por algunos días
ya ex gobernador y la ex gobernadora. Pero bueno, regresando, digo, porque lo tenía que meter a colación por el punto que mencionaste de la construcción de líderes. Te digo, aunque yo no estoy de acuerdo con este concepto, es lo que se realiza todos los días. Se busca a alguien que pueda, dependiendo del objetivo del grupo, porque a veces solamente se busca alguien que dé la cara por todos y caiga la consecuencia sobre esa persona y no sobre los demás, ¿no? El famoso chivo expiatorio. En fin, o sea, esa posición, llamémoslo de alguna manera, es dependiendo de lo que quieran los demás. ¿Quiénes son esos demás? Bueno, ahorita tú los mencionaste, ¿no? Y cuáles eran las características de cada uno de esos grupos para poder predecir, si es que estos grupos lo apoyaban, quién iba a ser el ganador, y lo fue. ¿Por qué? Porque decían, ok, a partir de estos antecedentes, sabemos que el resultado puede ser este otro. Y se dio. Sin embargo, esta construcción no pudo ser nada más de la noche a la mañana. Tiene que ser de muchos años. Muchos años. ¿Y cuándo inició López Obrador? Pues por ahí del 2000, imagínense. O sea, lleva construyendo algo durante más de 20 años, si no es que más. Y digo 20 años porque es donde, digamos, que saltó a estar en el foco público. Pero antes ya comenzaba, inclusive hay documentales donde se habla del antecedente antes de ser jefe de gobierno, de lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sin embargo, como bien mencionas, si esta construcción es puesta por nosotros, si lo platicamos el podcast anterior cuando hablábamos de autoridad, y yo les mencionaba que nosotros somos los que construimos este concepto, esta etiqueta de autoridad, no del todo la persona que está ahí. Y es por ello que muchos líderes políticos, al darse cuenta de ello, comienzan a intentar ser parte de, es un trabajo muy antropológico, de ser parte de, ser reconocido por parte de quienes van a ponerlo en ese lugar. Cosa que ya no se hacía, que se supone que para eso son las campañas, cualquiera. Pero en este caso político, para eso son. Claro, el tiempo es muy reducido, afortunadamente hoy es cada vez menos, hablando en cuestión de costos, pero ese método para los que quieren algo después de, porque va a haber un antes y un después de López Obrador, ya se dieron cuenta, pero dicen, vamos a contratiempo, ¿qué hacemos? Y ya hay incluso por ahí notas donde comienzan a mover sus piezas, ¿no? Ya están sacando por ahí un peón, uno que otro ya dijo, no, yo no salgo con peones, de una vez salgo con un caballito a ver qué pasa. Tengo que hacer espacio para sacar por aquí un alfil, una torre. O sea, ya se están comenzando a mover piezas para ver si o se utiliza los métodos, es que no sé si es correcta la palabra tradicional, pero por lo menos de los últimos 80, 90 años, no, quizás menos, donde no importaba esta construcción del liderazgo, sino simplemente era decirle a la persona, vota. ¿Por qué? Pues porque te estoy dando algo a cambio de... y se acabó. O se sigue con esta nueva pauta, llamémoslo así, donde de verdad sí hay se involucra, digamos, la construcción del líder con quienes lo tienen que construir, que en este caso es el ciudadano, que es el que construye la autoridad, y ya nada más deciden qué persona, qué nombre van a poner allí, si cabe o no en el guante, si cabe o no en este puesto. Y es lo que quizás todavía al ciudadano de a pie nos cuesta comprender.
que tenemos esa facultad ahora que ya alguien pudo demostrar que sí se puede a partir de este método llegar al poder, o por lo menos el que se tiene hasta el momento, ¿no? El de la presidencia, que es uno de los poderes más importantes, uno de los pilares dentro de la política mexicana y del Estado. Entonces, tenemos que quitarnos muchas creencias, muchos hábitos, porque algo que sucede con las creencias es que crea hábitos. Y lo vimos en esas últimas elecciones. Sigue habiendo muchos hábitos todavía de creencias que pues no funcionaron para cuando llegó ahorita López Obrador. Y algunos se siguen resistiendo. Ahora sí, como digamos, utilizando o parafraseando lo que hemos visto hoy sobre las creencias, se siguen resistiendo, y por lo menos en el contexto en el que estamos, pues ya ellos serían los herejes, porque quieren seguir utilizando métodos que ya no deberían de utilizar. Pero eso va a depender de cuántas veces se demuestre de nueva cuenta este otro método para que alguien más, con la construcción de autoridad o de liderazgo que nosotros estemos construyendo como ciudadanía, para decir, ok, este puesto lo va a ocupar X persona porque cumple con las características, pues depende de nosotros. Pero insisto, todavía hay muchos malos hábitos o buenos hábitos, no sé, mejor quitemos los juicios. Simplemente todavía hay hábitos a los que todavía no nos atrevemos a renunciar, y que todavía puede que eso en las siguientes elecciones pueda dificultar la predicción que sí se dio ahorita en esta anterior del 2018. Entonces sí me gustaría que se hiciera este mismo ejercicio con otras variables distintas, y ver si el método que se utilizó en el 2017-2018 pueda ser el mismo para este 2024. Yo pienso que algo del método va a tener que adaptarse, modificarse, pero eso no depende del método, depende de las variables. Y esas variables, ¿quién las construye? Pues nosotros. Entonces hay una gran tarea para construir, políticamente hablando, lo que nosotros creemos que puede ser ya un líder. ¿Para qué? Para que no nos sorprendamos, porque hay algo que me llamó mucho la atención. A pesar de que ustedes sabían, y que todos los que estaban en ese lugar sabían que había un método, al no saber que lo había, pues es de ¿qué? ¿Cómo es? Y esa sorpresa me recuerda como al mago que agarra y toma las cartas y te muestra la que tú elegiste y que él no vio, y tú dices, pero ¿cómo le hizo? Entonces esa curiosidad hizo que se hiciera este conversatorio, se escribiera este libro, tengas ahorita todavía tan presente esa experiencia. Y esos son los detalles que hacen que uno quiera investigar más, saber por qué se hizo, cómo se hizo, y cuando ya se sabe, querer pulirlo todavía aún más. ¿Para qué? Para ver si nos convino, pues volver a repetir el método. Ahorita fue de predicción, pero quizás sea ya después para aplicarlo en los que queremos que sean nuestros líderes. ¿Sabes qué? Mira, se hace así, se hizo así, hay que ir por acá, no hay que hacer esto, dependiendo de las variables. Si la variable es esta, entonces comenzar a crear algo distinto de liderazgo, porque hasta el momento, ahorita los que yo conozco pusieron a un gobernador, hoy ya fallecido, que pues, bueno, ya todos sabemos la historia de Puebla, ¿no? Durante esos años. Entonces, tenemos que construir nuevos conceptos de liderazgo. Los que están, pues ya no funcionan. Y yo por eso metí a colación
un poquito empresas, instituciones educativas y más, inclusive familia, porque se sigue utilizando esos modelos que son, pienso yo, muy violentos y que ahora, aunque hay propuestas no violentas, pues aquellos que, te digo, en este contexto serán herejes, pues lo siguen criticando y dicen, y pasó, ¿cómo que abrazos y no balazos? Eso que se lo digan a una familia que perdió a todos sus miembros por la violencia organizada, eso que se lo digan. Entonces es un juego perverso a partir de las creencias, tomándolo de los hechos, cuando se quiere transformar algo a algo distinto, que es que la no violencia, por poner nada más un concepto sobre la mesa, ¿no? Entonces es difícil, claro, lo va a seguir siendo, porque estamos acostumbrados a vivir con miedo, con culpa, con estar controlados. Sé que somos un país libre, que se ha luchado por esa libertad, pero ha sido tanto tiempo de crisis, porque apenas, no lo digo yo, te digo, yo veo videos de extranjeros que les gusta vivir en México e hicieron cuentas, dicen, oye, ¿cuánto tiempo llevan los mexicanos de ser libres? Y dicen, no, pues apenas el presidente dijo que se conmemoraron los 200 años, apenas, 21 del mes pasado. Se llevan 200 años, eso es bien poquito, ¿no? Pues sí, es bien poquito, pero de esos 200 años, un poquito más de 100, pues fue prueba y error, y creo que no tenemos apenitas, a lo mucho cercanito a los 100 años, de que tenemos una estructura más o menos que nos puede dar el chance de lo que dices, de predecir, como sucedió el año en el 2018, en la elección anterior, que iba a quedar un líder distinto. Entonces las creencias se han ido transformando, sí, en el ámbito político, sí, pero pues como todo concepto, ¿no? Va dejando una especie de manchita, pues que son las que más cuestan quitar, ¿no? Porque donde se mueve todo, pues ahí la brocha distribuye y queda bonito, pero lo demás queda salpicado. Pues ahorita que hay algo nuevo, pues espero que esas gotitas lleguen a cubrir donde se quedó lo anterior, para que entonces nos demos cuenta del poder que tenemos como ciudadanía para, quizás para algunos digan mantener lo que se ha logrado y otros digan cambiar algo distinto, pero que sea algo a lo anterior, para mí sería algo muy difícil. Entonces no sé si mi reflexión tuvo pies y cabeza, pero intenté desde lo que tú mencionas reflexionar y espero haber sido claro. Fíjate que puede uno, veo el programa como esta oportunidad pues de dialogar a través de lo que es nuestra experiencia, nuestro saber acerca de cosas como en el campo de la psicología, de la física, la cosmología, en fin, lo que ha construido nuestra biografía. Y lo importante es que no todo tiene que ser claro. Es más, lo claro ya no debe discutirse. Lo problemático es lo que se discute. Y aquí un error metodológico que veo frecuentemente, que muchas personas piensan, y sobre todo las formadas en la escuela, a nivel superior, que a todo problema corresponde una y solo una solución. Eso es, digamos, el error metodológico más grave que observo en algunas personas, ¿no? Oye, ¿y qué otras posibilidades hay? No, esta es la solución. Y el solo hecho de no aceptar la posibilidad de construir propias preguntas, pues dan muestra de esta
poca habilidad que han adquirido aun cuando tengan posgrados. Repiten, son eruditos, muchos de ellos son eruditos, pero no pueden construir una pregunta. ¿Y cómo pueden hacer investigación si no tienen preguntas? De ahí que resulta, digamos, justificada la política estatal sobre una de las instituciones como el CONACYT. Si uno fuera novato, pues pensaría las cosas de otra manera. Pero yo en lo particular ya estoy viejo, ya viví y ya experimenté muchas cosas. Veía cómo se manejaba políticamente la cuestión de estar o no estar en un padrón, pertenecer o no a un sistema. Hay quienes pertenecen al sistema de investigadores y no saben investigar. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera hacerse preguntas. Y bueno, y así, otros detalles que me permiten hacer el comentario de que no debemos, Roberto, pedir disculpas por no tener las cosas claras. Si las tuviéramos claras, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué investigamos? O sea, en el campo del pensamiento crítico, nada hay que escape a toda duda. Es más, la fortaleza de esta tradición de pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad para ver las cosas de otra manera y problematizarlas. Pero bien lo dices, eso de cuestionar, pues a veces trae como consecuencia el sentimiento de culpa. Y fíjate, ahora que estoy reflexionando esto, esa es una tesis que viene en el Génesis. Está prohibido de que coman la fruta del árbol del conocimiento. Sea la manzana, pero es ¿por qué? Y el Eclesiastés después lo dice. ¿Sí? Todo es vanidad. Y el conocimiento, lo único que puede acarrear es dolor. Así que si no quieres tener dolor, no intentes conocer. Acepta las cosas como se te dan y asunto concluido. Bueno, de haber sido así, no estaríamos ahorita platicando a través de estos artefactos. Son los herejes los que han permitido ir más allá de lo que sostienen las mayorías y sobre todo los líderes de instituciones que administran creyentes. Entonces, esta relación que tú encontraste entre cuestionar y el sentimiento de culpa, pues yo encuentro esos antecedentes bíblicos. ¿Sí? No te acerques al árbol del conocimiento y menos comas sus frutos, porque eso provoca dolor, evítalo. Quien investiga sabe perfectamente bien que en el proceso de investigar puede responder preguntas, por supuesto, pero tiene que admitir que a final de cuentas es consciente de su infinita ignorancia. Se invirtió una gran energía para responder estas preguntas, que ya tengo por lo menos respuestas provisionales, para caer en la cuenta que todavía hay muchas más preguntas que no me había formulado, que ahora soy capaz de formularme, y que me revelan como un gran ignorante. Por eso es que es una pasión, hablando, ya también tuvimos un podcast hablando de pasiones, emociones,
el estudio y la investigación. O sea, solo aquel que admite su propia ignorancia se dedica con amor a estudiar y a investigar. No, los que ya encontraron la receta para andar por la vida, bueno, pues ya deben olvidarse o se olvidan de estudiar e investigar, pues ya tienen el problema solucionado. En fin, no debes, Roberto, pedir disculpas por lo que no sabes, por lo que no tienes claro. De eso se trata. Entonces, yo digo que es decente, es honesto decir lo que uno sabe, lo que uno conoce, decirlo como a uno le salga y aceptar que se puede uno equivocar, puede uno haber dicho las cosas en un tono no adecuado para algunos, en fin. Porque entonces, ¿desde cuándo la formación que uno va adquiriendo le da a uno el derecho de decir las cosas como uno las ve, las siente, las concibe? ¿Cuándo nos ganaremos el derecho a tener voz propia? Hay muchos que nunca adquieren voz propia. Bueno, los que lo intentamos tenemos que correr las consecuencias, pues sí. No son claras, tengo muchas dudas, soy un ignorante, y por eso estudiamos, por eso investigamos. Arrogancia sería también una palabra. Uno tiene que ir y caminar por el mundo con cierta arrogancia. Es mi voz, es mi pensamiento. Y entonces tú puedes pensar y tener tu propia voz y quiero conocerla si la tienes. Y con la fortaleza del que lucha por la libertad por una sola razón, Roberto. Uno busca ser libre, ¿por qué? Porque uno no es libre. Si uno fuera libre, ¿para qué buscamos ser libres? Pues ya lo somos. Si busco saber y conocer, pues entonces tengo que estudiar e investigar, pero si ya lo sé y lo conozco, ¿para qué estudiar e investigar? Entonces, por eso es que la cultura del pensamiento crítico tiene que ver con estos valores. El de razonar, el de argumentar, el de sintácticamente relacionar bien los signos, la conciencia de que uno interpreta el universo, el mundo o una parte de él, y que no es más que una interpretación a través de signos, que se manifiesta con signos. Bueno, pues ya me estoy metiendo en otros asuntos y a final de cuentas, y con esto con esta idea quiero cerrar mis intervenciones. Estamos compuestos básicamente de carbón. Dependemos del carbón. La vida, como la conocemos, depende del carbón. Ya hemos concebido, hemos ensayado, estamos haciéndolo, de no solamente concebir, sino construir vida que no dependa del carbón. Se va a lograr, estoy seguro. Pero mientras Roberto González Coyomán y Antonio Robledo y Mesa seamos los que somos, y así muchos más, pues está sobre nosotros la espada de Damocles de la biología. Más temprano que tarde, adiós. Bueno, yo ya
estoy por la década 7 y creo que ya me pasé. Muchos de mis amigos, conocidos, pues ya se fueron, incluso mucho más jóvenes que yo, ya se fueron. Y lo mismo pasa contigo. Debes tener. Pues estamos aquí, pero no para siempre. Y hagamos lo que hagamos, vamos para formar parte de la energía del universo de otra manera. Entonces, voy a hacer una predicción. Lo que está en juego son hay tres cosas en juego. Hay un líder, hay un proyecto, hay un partido y hay una cuarta cosa que es la más importante. Hay un movimiento. Un movimiento de personas que creen y se conducen de una manera que se ha manifestado ya en 2 ocasiones a través de votaciones. Porque comparten el proyecto y aceptan provisionalmente este liderazgo, ¿sí? Es que votan como votan. ¿Puede cambiar el líder? Por supuesto. De hecho, tiene que cambiar. Esto es provisional. Si la gente cree que el relevo es coherente con el proyecto, el partido no es necesario. Y así lo ha manifestado el líder ya varias veces. No necesariamente va a salir el candidato de Morena. Si los métodos de Morena son antidemocráticos, pues no. No está bien, no está por ahí el asunto. Entonces abre muchas posibilidades. Y uno de los aliados más importantes que ahora tiene el proyecto, pues son sus opositores, que abonan a favor del proyecto. Y yo creo que por eso las provocaciones, ¿no? Se tiene que conservar esta oposición. Y sí, lo lamentable es que no le hayan hecho caso a Pablo Gómez cuando era diputado. ¿Sí? Tiene que ser una oposición inteligente. Construyan un proyecto. México requiere de un proyecto alterno. Al no tenerlo, pues simplemente se quedan en la descalificación y pues en el peligro, ya 2 veces manifestado, de extinguirse. Entonces, no solamente es el PAN, el PRI, el PRD los que han caído. Morena como partido no tiene mayor significado si no es por el movimiento. Aunque lleva el mismo nombre, son 2 cosas distintas: el partido Morena y el movimiento de reconstrucción nacional, ¿no? Son 2 millones de votos que han repetido en 2 ocasiones, pues una conducta a partir de ciertas creencias. Porque en el mundo de la política, Roberto, no sé si estés de acuerdo, que si no hay conductas que concreten las creencias, pues no existe nada. O sea, las creencias por sí solas en política, ¿para qué? No, tienen que manifestarse en conductas y conductas políticas. Esto es colectivas. En fin, dije que ya iba a decir poco y ya me estoy extendiendo, Roberto. Pues nada más para terminar, ahorita la expresión, llamémoslo de alguna manera, que
con la cual cerré mi intervención anterior es la que me encuentro en muchas personas. Cuando quizás en la parte más íntima muchos digan, oye, tienes la habilidad para hacer esto, hacer el otro, tienes quizás algo distinto a los demás, pero en la manera en que fuimos educados, en que las creencias afectan nuestras conductas, por ejemplo en este caso, el dudar de lo que uno piensa, dudar de lo que uno puede llegar a conclusión, puede llegar a cuestionar, puede llegar a estar o no de acuerdo, hace que se cree este sentimiento de culpa y se escuche lo que escucharon hace unos minutos. Y eso, para los que, o una de dos, o están entrenados porque pues ya han estado en un contexto que les ha enseñado que esto que escucharon hace unos minutos no se puede hacer, o hay que aprender a quitárnoslo para que en cualquier situación en la que estemos podamos construir algo distinto. Cuáles sean las intenciones, eso depende de cada persona o conjunto de personas, es indistinto. Pero también hay otros que dicen, esto hay que mantenerlo así. ¿Por qué? Porque también eso, o por lo menos en prácticas anteriores, era importantísimo mantener a la persona como me escucharon a mí en los últimos segundos en mi intervención anterior. Cuando ahorita debería ser todo lo contrario. Y para eso, pues sí, se necesitan regresar a las partes básicas, ¿no? Y una de ellas es el ejemplo, y como tú mencionas, ¿no? En ese tipo de espacios, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovecharlos para decir, a ver, tú y yo somos iguales, hay que construirnos los medios, si es que no los hay, como lo hemos intentado hacer desde que estábamos en la caja de cartón, o creo que desde antes lo habíamos hecho, pero coincidimos en la caja de cartón, ahí en Teleciudadana, y pues podemos tener este ejercicio cada semana, pero eso no depende de otras personas, sino de que cada martes pues nos mantengamos motivados, cambiemos o modifiquemos a partir del pensamiento crítico mucho de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y hacemos, y con esas 4 pues nos sentemos enfrente de estos aparatos y pues hablemos, reflexionemos e intentemos que el mensaje pues llegue a más personas. Con eso cerraría, Tony. Fíjate que antes de Teleciudadana fue Radio WAP. Por eso te digo, o sea, llegamos a coincidir ahí, pero ya traíamos caminos anteriores, en mi caso psicodiálogos y un montón de cositas por ahí también. Pero digamos, entre tú y yo trabajamos en Radio WAP. Sí, exacto. Y las cosas cambiaron para mal. Y es una de las cosas que sí. Son cosas pequeñas, pero vuelvo a repetir, ninguna cosa pequeña tiene que desatenderse. Sí, exacto. Radio WAP en realidad es una radiodifusora sin personalidad, dependiendo de la arbitrariedad. Bueno, en fin, a pesar de que repiten una y otra vez un lugar incluyente, pues no es cierto. Lo digo yo porque lo conozco desde adentro, no desde afuera. Ya alguna vez platicaremos de nuestro paso por Radio WAP, y pero finalmente nos obligó a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. O sea, exacto. Decidimos que el obstáculo no era tan grande como para dejar de hacer lo que nos gusta, nos apasiona, queremos hacer, ejerciendo toda nuestra libertad con los límites existentes, pero aquí estamos. Bueno, recuerden, México, el árbol de los 1000 frutos, un espacio para reflexionar con muchas dudas, cosas no suficientemente claras o a veces con poca claridad, pero que intentamos para básicamente explicar, describir, comprender nuestro mundo. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.